Abra por favor su Biblia en Hechos capítulo 2 y vamos a leer juntos a partir del versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Así que la semana pasada empezamos a hablar acerca de extender las cuerdas. Hemos durante todos los primeros 9 meses del año casi hemos tocado reforzar las estacas, el poder tener una iglesia fuerte en los principios, en lo que mantiene la iglesia viva, en lo que sostiene la iglesia. Pero necesitamos entonces ser nosotros la iglesia que ahora empiece a alargar las cuerdas también. Y hablábamos la semana pasada acerca de esta iglesia, sí, que empezó con 120 personas unánimes en oración, en las que se derramó el Espíritu Santo, y esta iglesia se extendió por todo el mundo y llevó el evangelio a pesar de la tribulación e incluso impulsados por la tribulación. Porque si nos damos cuenta, Jesús dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de que Esteban es apedreado y es el primer mártir, dice que se desata una persecución en contra de la iglesia. Y llámame atención, porque no es aleatorio tampoco, que el autor Lucas, ¿verdad?, de Hechos, dice, y entonces los discípulos o la iglesia huyó, ¿verdad?, salió corriendo, pero a donde quiera que iban llevaban el evangelio. Y dice, y fueron a Judea y a Samaria. No es casualidad que la tribulación impulse de repente la iglesia. Yo se los dije la semana pasada, hermanos, aunque vengan tiempos difíciles, la iglesia no va a perecer, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no va a morir. Más bien la iglesia necesita estar lista para los tiempos difíciles y estar llena del Espíritu Santo, para que donde quiera que tú vayas, el evangelio del Señor vaya contigo y tú lleves la paz del Señor contigo. Así que hablamos de la importancia de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para tomar direcciones, cómo los hombres eran llenos del Espíritu Santo. Hablamos de cómo a través del Espíritu Santo recibían valor y poder para predicar la palabra, y que era necesario que tú y yo obedeciéramos la palabra del Señor para recibir ese llamamiento, esa llenura también. Pero entonces hablamos de que la iglesia moderna, la iglesia de hoy, necesita voltear a ver a la iglesia primitiva, ver qué era lo que hacían, cómo es que tuvieron el impacto que tuvieron. Y aparte, por supuesto, lo primero, que fueron llenos del Espíritu Santo, habían caminado con Cristo, habían visto el poder de Dios a través de Jesús, y ahora el Espíritu Santo había venido sobre ellos con poder para hacer milagros y para predicar el evangelio. En el pasaje que leímos, en solamente estos 5 versículos que leímos esta mañana, vemos como una ventana abierta a cómo era la vida de la iglesia primitiva. Cuando leemos Hechos, los primeros 2 capítulos, encontramos la ascensión de Jesús, encontramos la llenura del Espíritu Santo, encontramos un momento en donde llama mucho mi atención. Igual después tocaremos este asunto. Cuando van a elegir a quién iba a tomar el lugar de Judas, dice que echaron suertes, que era algo que se hacía bajo la ley, se echaban suertes, ¿sí? Y la suerte cayó sobre Matías en aquel entonces, y entonces fue tomado en cuenta de los 12. Pero llame la atención esto, y solo lo hago como un paréntesis por lo que dijimos de escuchar la voz del Espíritu Santo, porque después de Hechos capítulo 2 ya no echan suertes. Las decisiones se toman orando y ayunando. Y dice que entonces el Espíritu Santo apartó a Saulo, el Espíritu Santo apartó a Bernabé, el Espíritu Santo tomó a aquel y los llamó para la obra del ministerio. Así que antes de entrar de lleno en estos últimos versículos, hay una palabra que quiero tocar de inicio, y es la palabra perseveraban.
La palabra perseveraban es la conjugación de estar. Yo estaba, tú estabas, nosotros estábamos. Perseverar entonces no era solo hacerlo, sino serlo. No era solamente decirlo, sino vivirlo. Y es algo que nosotros necesitamos aprender de la iglesia primitiva: presentarnos diariamente, insistir en. Así que en estos versículos vemos cómo la iglesia primitiva sobrevivía, cómo la iglesia primitiva actuaba, cómo la iglesia primitiva vivía todos los días. De la misma manera, tú y yo, mi amado hermano, tenemos que aprender de esto y poder perseverar en estas mismas cuestiones, en estos mismos temas. Así que, número uno, perseveraban en la doctrina. ¿Qué nos dice esto? Es una iglesia que aprendía. Amado hermano, nadie en esta vida lo sabe todo, ¿ok? Nadie lo sabe todo. Solamente Dios lo sabe todo. Y cuando nosotros, de repente alguien viene y me dice: pastor, esto, pastor, lo otro, yo tengo muchas veces que decir: amado hermano, mira, yo no sé todo. Si algo de lo que estamos hablando no lo sé, te prometo que lo voy a investigar, ¿ok? Te prometo que voy a buscar, te prometo que voy a estudiar. Pero si lo sé, con mucho gusto te voy a ayudar. Ninguno de nosotros lo sabe todo. Así que no hemos llegado todavía a un conocimiento pleno donde digamos: ya, listo, no hay nada más que pueda aprender en esta vida. Mi amado hermano, la iglesia tiene más de 2000 años y seguimos predicando del mismo libro. ¿No suena algo extraño? ¿No es una locura lo vivo que es la palabra de Dios? Porque cuando tú y yo nos acercamos y leemos un pasaje, de repente Dios nos habla de una cosa, y si a los 3 meses leemos el mismo pasaje, Dios nos habla de otra cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita seguir aprendiendo. La iglesia no puede detenerse en, bueno, ya me sé Juan 3:16, ya me sé Juan 10:10, ya me sé Romanos 3:23, ya me sé, y ya, entonces ya puedo sobrevivir de aquí hasta la venida del Señor. Algunos están diciendo: ¿qué dirá Juan 10:10? Algunos están así ojeando, ¿verdad? A ver si encuentran. Amados, la iglesia necesita perseverar en el estudio de la palabra. La iglesia necesita amar la palabra de Dios. La palabra doctrina en el versículo 42 no es nada más el libro, sino es el hecho de hacerlo. Es una palabra activa. Es una palabra que significa maestro, pero también significa estudiante. La frase quiere decir que dedicaban el tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Uno de los grandes peligros de la iglesia hoy es poder pararse el cuello y decir: ya lo sé todo. Y necesitamos entonces seguir aprendiendo, seguir avanzando. Mire, mi amado, Dios es eterno. Él siempre ha sido, Él es y Él siempre va a ser. Y no hay manera en la que podamos descubrir todo lo que Dios es. Yo me he puesto a pensar, tal vez en mi manera muy humana de pensar, digo: bueno, ok, que Dios me permita vivir X años aquí en la tierra, lo conoceré tantos años, después voy a ir al cielo y voy a seguir conociéndolo, pero no sé si voy a poder conocerlo todo. ¿Por qué? Porque me lleva una eternidad de ventaja. No puedo conocerlo todo. No voy a poder llegar tal vez a conocer todo lo que Dios es. Necesito seguir conociéndolo todos los días aquí. Las riquezas que tenemos en Cristo, su palabra es inagotable. Su palabra no se termina. Siempre debemos ir hacia adelante. Siempre tenemos que aprender más. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va en aumento, que va en aumento y va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que yo quiero proponerle, mi amado hermano, una meta para usted. Dice: pastor, no, las metas son en enero. Ahorita ya estamos en octubre, es demasiado tarde. No, nunca es demasiado tarde. Yo quiero proponerle esta meta. Yo quiero proponerle que no solamente dedique el tiempo para leer la palabra de Dios, porque a veces decimos: ay, no, me va a preguntar el líder, ¿verdad? Voy a ojear o a ver, ay, ChatGPT, hazme un resumen de Proverbios 15, ¿verdad? De la fecha de hoy, a ver, si me preguntan ya sé que le voy a responder al líder. No, necesito leerlo, necesito orar. Así que yo quiero proponerte, mi amado hermano, que seas más serio en tu tiempo de lectura. Pero yo quiero proponerte otra cosa. Quiero proponerte que memorices un versículo diario. ¿Ok? La memoria nos funciona a todos. Y está científicamente comprobado que con la memoria no resta con la edad.
Porque algunos dicen, ay pastor, yo ya soy del programa de 65 y más. A mí pídame un versículo a la semana, ¿verdad? No me pida tanto. No, mi amado hermano, está comprobado que la memoria no disminuye. El asunto es que dejamos de usarla. Entonces, empiece por uno. Juan 11 dice, Jesús lloró. Apréndase ese primero, ¿ok? Ese apréndeselo mañana. Y ya después, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, nosotros en la primaria nos aprendimos el Salmo 118. Toda la escuela se sabía el Salmo 118 completo. Y lo que hacíamos es que nos aprendíamos un versículo cada tercer día a veces. Y así, el tiempo que nos tomara, leíamos un versículo. Hace mucho tiempo igual dedicamos tiempo para memorizar capítulos. Usted dice, ay, capítulos, sí. ¿Por qué? Porque aprendía un versículo hoy, me lo aprendía bien, me lo aprendía bien, me lo aprendía bien, y mañana me aprendo el que sigue y digo los dos, y digo los dos, y digo los dos, y el miércoles me aprendo el que sigue y digo los tres, y digo los tres, y digo los tres, y así yo le puedo asegurar, mi amado hermano, que eso le va a servir hasta para su vida diaria, porque entonces se va a acordar dónde dejó las llaves. Su memoria va a estar más viva, su memoria va a estar más fuerte. Así que activemos la memoria con la palabra del Señor. Es necesario que la iglesia siga aprendiendo la palabra del Señor. La iglesia que se activa, la iglesia que se extiende, es una iglesia que persevera en la doctrina. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros. Era una iglesia en comunión. Y la palabra comunión quiere decir participación, quiere decir sociedad, quiere decir interacción y quiere decir compañerismo. Así que la iglesia debe ser un lugar en donde los hermanos viven en amor, no nada más porque nos amamos, mi amado hermano, sino déjeme añadirle un peso a por qué tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros como honra a nuestro Padre. ¿Ok? Mire, piénsenlo en lo natural. ¿Cuál de ustedes que tiene hijos, y si en algún momento sus hijos se han peleado, duele su corazón? Claro, porque no es natural que una familia esté fracturada. No es natural que los hermanos estén peleados. No es natural que haya división en la casa, en la familia. Ahora piense en nuestro Padre Celestial. ¿Cómo estará el corazón de nuestro Padre esta mañana viéndonos aquí? ¿Estará contento de vernos unidos? ¿Estará contento cuando yo le digo, abrácense unos a otros? El propósito es que podamos demostrarnos el amor de hermanos. No nos decimos hermanos porque no me acuerdo del nombre del que está al lado. Nos decimos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Y esta mañana estamos reunidos en la casa de nuestro Padre. Hemos celebrado. Yo sé que el Padre se gozó con nosotros y se goza cuando nos amamos los unos a los otros. Era una iglesia en comunión. Era una iglesia de estar juntos, de comer juntos. El griego koinos quiere decir que era compartido. Compartían las cosas. Yo sé que nuestro Padre anhela ver a sus hijos en comunión. Así que busquemos entonces, cuando estemos reunidos con nuestros hermanos, ya sea en el grupo familiar, en los miércoles de zona, no solamente llegar y participar del culto, sino llegar y ser la iglesia. No solamente es ir a cantar, no solamente es ir a escuchar a alguien hablar 40 minutos, no, es ser la iglesia, es amarnos los unos a los otros, es estar reunidos. Necesitamos la comunión, necesitamos la relación. ¿Dónde se crea eso? En los grupos familiares, en las zonas. Sí, tal vez aquí estamos de diferentes zonas, ¿verdad? Aquí están unos pastores, allá están otros pastores, allá están otros pastores. Pero si volteas a ver, seguro ubicas a más de 10 por tu zona. Por eso es tan importante que estemos presentes en la zona, que estemos presentes en los grupos familiares, que estemos presentes los domingos. Pero no nada más llegar y hacer lo que tenemos que hacer, sino tomar el tiempo para abrazar, para conocer, para ser una iglesia que realmente cumpla la función o cumpla la responsabilidad de estar en comunión los unos con los otros. Algo hermoso que la iglesia hacía, de acuerdo a la palabra del Señor, era el partimiento del pan. Compartían los unos con los otros el alimento físico, no solamente el alimento espiritual, sino el alimento físico. Mire, mi amado hermano, si algo une a los mexicanos es la comida. ¿Sí o no? Júntense a comer.
júntense a comer, invite a algún hermano que medio conozca. Oye, yo creo que este lo he visto en mi zona, invítelo a comer. Invítelo a comer, hagamos esta unión. Esta semana les queda de tarea comer juntos. Está buena esta tarea, ¿no? No vi mucho ánimo para la memorización de versículos, pero para la comida ahí va creciendo el ánimo. Así que les queda de tarea comer juntos con otros. Número 3, perseveraban en la oración. La iglesia era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. La iglesia primitiva sabía que no podía enfrentarse a la vida en sus propias fuerzas. Siempre estaban hablando con Dios antes de hablar con los hombres. Siempre buscaban a Dios antes de salir al mundo. Mire, si usted sigue leyendo los siguientes capítulos de Hechos, que yo le animo a que lea Hechos durante los próximos meses, va a encontrar diferentes tribulaciones. Pedro y Juan en la cárcel, allá, y son liberados y salen a predicar, se juntan a orar, y dice que después de que les prohibieron predicar el evangelio, dice que se fueron y se juntaron con su grupo familiar allá en el aposento alto y les dijeron, nos dijeron esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando, necesitamos el poder de Dios. Y se pusieron a orar, y dice que el lugar donde estaban tembló, fueron todos llenos del Espíritu Santo y salieron y predicaron con denuedo otra vez. Después la iglesia, hay un momento donde Pedro está en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, custodiado por guardias, y dice que se le apareció un ángel que lo sacó de la cárcel. Pedro pensó que era una visión y Pedro le siguió el juego al ángel, ¿no? El ángel le dijo, vístete, no puedes salir así. No, sí, y se vistió, ¿verdad? Y Pedro pensó que estaba en una visión, y de repente cuando el ángel desapareció ya estaba fuera. Pero cuando él llegó a la casa, a donde él dijo, no, sí, fue de verdad, y se echó a correr, ¿verdad? Llegó, fue a buscar a los hermanos que estaban en el grupo familiar. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Estaban orando por él. Estaban orando. Y por ahí la muchachita le faltó fe, ¿no? Y al mismo grupo familiar también, porque la muchacha dijo, oigan, Pedro está allá afuera. No, ¿cómo va a estar acá afuera si nosotros estamos aquí orando por él? Y ya fueron, y sí, efectivamente estaba Pedro afuera. Entonces hay poder de liberación, hay poder de milagros, ¿verdad? Cuando Pedro recibe la visión para ir a predicar a los gentiles por primera vez, aquella visión de la sábana que descendía con animales impuros y la voz que le decía, mata y come, ¿verdad? Y Pedro se resistía, y no llames inmundo a lo que yo ya limpié. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. Estaba orando. Nosotros queremos recibir visiones sin orar. Queremos liberaciones sin orar. Queremos milagros sin orar. Mi amado hermano, la iglesia tiene que orar. La oración mantiene viva la iglesia. La oración sostiene la iglesia. Nosotros necesitamos estar orando constantemente los unos por los otros, en lo individual, en lo corporal, ¿verdad? Como cuerpo necesitamos buscar la dirección de Dios. La iglesia consultaba a Dios para todo. Así tú y yo, mi amado hermano, necesitamos insistir, perseverar en la oración. Número 4, era una iglesia temerosa de Dios. Era una iglesia reverente. Hace un par de meses estuvimos hablando acerca del temor de Dios. Ese temor debe venir sobre nosotros también. En el versículo 43 dice que sobrevino temor. La palabra ahí temor está hablando del temor reverente, no del temor del miedo, es del temor reverente. Empezó a crecer el temor en la iglesia. Empezó a ser una iglesia que honraba a Dios, que buscaba a Dios, que perseveraba en Él. Así tú y yo debemos vivir en una reverencia completa a Dios, porque sabemos que estamos en presencia de Él. Mi amado hermano, yo te lo dije la semana pasada, en este ejercicio de imaginación que hicimos. Imagínate a Jesús despertándose contigo, bien ahí parado junto a ti mientras te lavas los dientes, junto a ti mientras desayunas, junto a ti en el trabajo, junto a ti en el transporte. No lo podemos imaginar y no lo vemos en la realidad, pero eso es lo que está pasando. Por eso tú y yo, no solamente dentro de la iglesia, sino en todo momento, en todo lugar, en toda actividad, en toda situación, debemos tener temor de Dios. Debemos buscar honrar a Dios sobre todas las cosas. En todo tiempo estamos acompañados. Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo va con nosotros. Número 5, era una iglesia de milagros.
La iglesia primitiva era una iglesia de milagros. Al final del versículo 43 dice que había señales y maravillas entre ellos. Mi amado hermano, si tú y yo esperamos grandes cosas de Dios y hacemos el trabajo, tenemos la fe para ver los milagros, pero también la acción para salir a predicar, vamos a ver señales y milagros. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Tú puedes creer? ¿Tú crees que puede haber milagros en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede usar tus manos para sanar a alguien? ¿Tú crees que tienes la autoridad para echar fuera demonios? Mi amado hermano, si la iglesia puede tener la fe, las señales los van a seguir. Una vez leí esta frase: cuando muere la fe, mueren los resultados. Cuando muere la fe, mueren los resultados. Porque tal vez tu vida se ha vuelto una rutina religiosa. Tal vez tu vida se ha vuelto una monotonía espiritual inclusive, donde te paras y quieres orar pero no oras, y oras un poquito y medio lees, y bueno, pues hay que ir al culto, y hay que ir al grupo familiar, y hay que ir a la zona, y hay que ir a la oración ahora, y hay que meterle más ganas a esto. Y tal vez tienes la intención, pero te has ido ahogando y tu fe ha ido disminuyendo. Si la fe muere, mueren los resultados. Y necesitamos el poder de Dios respaldándonos en todo momento si queremos alcanzar esta ciudad. Hablábamos también hace recientemente, el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido. Te ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. No para que te sientas el ungido, no para que presumas la unción, para predicar las buenas nuevas. Así que, mi amado hermano, desecha el temor. Muchas veces no actuamos en el poder de Dios porque hay temor en nuestro corazón. Hay una gotita de duda todavía. Lea Hechos, por favor, mi amado hermano, otra vez. Esa puede ser la tercera tarea si quiere. Pero mire, allá están Pedro y Juan. Van caminando a la oración, van a la reunión de oración. Y hay un cojo ahí en Hechos 3. Y dice que el cojo les pidió dinero. Y entonces Pedro y Juan se detienen. Y aquel dijo: ya la hice, ¿verdad? ¿Me van a dar algo? Y Pedro le dice: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que lo tomó de la mano y lo levantó. Y en el momento le fueron afirmados los tobillos. Ahora, si Pedro y Juan no hubieran hecho eso, ¿qué hubiera pasado? Si Pedro y Juan hubieran tenido temor o pena, ¿qué hubiera pasado? Correcto, no hubiera pasado nada. Ellos hubieran entrado a la oración y el cojo hubiera seguido ahí. ¿Sí o no? Sí. Hay otro. Hablábamos la semana pasada de escuchar la voz del Señor y decidir obedecer, como Felipe obedeció acercándose al carro del eunuco. Pero ahí le va otra. Hubo un hombre llamado Ananías que Dios le dijo: oye, ¿te acuerdas de aquel hombre que está persiguiendo a la iglesia, que anda arrastrando a la gente, sacándolas de las calles, de las casas y de las sinagogas, y los anda metiendo en la cárcel? Sí, Señor. No, ni lo menciones. No, ¿cómo va a ser? Necesito que vayas y ores por él. ¿Qué hubiera pasado si Ananías hubiera cedido ante el temor? No tendríamos a Pablo. Así que yo quiero, mi amado hermano, retarte esta mañana a que venzas el temor en tu vida. A que venzas el temor en tu vida. Ay, es que si oro y no se sana, tú no lo vas a sanar. Lo va a sanar el Señor. Y si le predico y no quiere, tú no salvas. Solamente hay salvación en Jesús. Necesitamos entonces desechar el temor de nuestras vidas, porque el poder no es tuyo, el poder es de Dios a través de ti. Amén. Número 6, era una iglesia solidaria.
Versículos 44 y 45 nos hablan acerca de cómo se bendecían unos a otros. Hay una palabra que dice que cuando tengas en tu mano para bendecir a tu hermano, no se lo niegues, sino que le ayudes. En la iglesia primitiva se recogían ofrendas solamente para aquellos que lo necesitaban. Y dice la palabra aquí que vendían sus propiedades y sus bienes. Y no es que se quedaban sin nada, ¿verdad? Porque si no, está como aquel rico que iba en el camino. Llegó Robin Hood y lo asaltó y le dijo: soy Robin Hood, le robo a los ricos para darle a los pobres. Le quitó todo y aquel dijo: ay, ahora soy pobre. Y entonces le dio lo que le había robado, ¿verdad? Eso no sirve de nada. No era que se deshacían lo que tenían, no era que se deshacían y vivían ahora en una pobreza extrema, ¿sí? No, era que tal vez yo tenía 3 camisas y solo me puedo poner una, déjame regalar las otras 2, ¿sí? De la bendición que tenían, le daban a los demás. De la bendición que tenían. Ahora, había gente que tenía 2, 3, 4 casas, 2, 3, 4 terrenos. Y entonces por eso algunos los vendían y los ponían en los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se bendijera a los pobres. Ahora, esto no era algo obligatorio, mi amado hermano. No es que los apóstoles dijeron: a ver, mi hermanita, ya vi que tienes 2 casas, ¿qué onda? ¿Solo puedes vivir en una? Venga a la otra. Hay muchos hermanos aquí necesitados. Ven, no. Eso no pasaba, era algo que nacía del corazón de la iglesia. Inclusive en Hechos capítulo 5 encontramos una historia de una pareja que quiso pararse el cuello, ¿verdad? Vendieron un terreno, ¿verdad? En 100,000 y dijeron: hay que decir que lo vendimos en 50. Órale, hay que llevar 50 y ponerlo así como el otro, como el que puso ahí a los pies de los apóstoles y que recibió los aplausos. Sí. Y llegaron y pusieron, y Pedro le dijo: ¿en cuánto lo vendiste? En 50. ¿Y por qué estás engañando al Espíritu Santo? Y fíjese lo que Pedro le dice: si tú lo vendías, el terreno era tuyo. O sea, ¿por qué digo esto? Porque no era como una obligación, ¿sí? No es como que ahorita, a ver, hermanos, vamos a hacer un censo. El que tenga 2 terrenos, 2 casas, vamos a ir haciendo cuentas y vamos a repartirlas entre todos los demás hermanos que no tengan. No era una obligación, era algo que nacía del corazón, ¿sí? Y Pedro le dice: el terreno era tuyo. Y si tú lo querías vender, tú te pudiste haber quedado con todo. El error y el pecado estuvo en que quisiste engañar al Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Ananías? Se murió. Y ahí quedó. Bueno, no quedó ahí. Llegaron algunos jóvenes y se los llevaron a enterrar. Y ahí viene la pobre esposa. Entra y Pedro le dice: a ver, Zafirita, ven para acá. A ver, ¿en cuánto vendieron el terreno? No, pues en 50. Hasta se pusieron de acuerdo los mentirosos. Ahí vienen los que vienen trayendo, los que fueron a enterrar a tu esposo. Ahí vienen entrando. Pum, se cayó muerta. Y los muchachos dijeron: ay, Pedrito, revive a uno, porque ya llevamos 2 muertos aquí, ¿verdad? En esta mañana. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros caeríamos así? No, eso es otro tema para otro día, pero ahí le dejo la espinita para que usted se arregle con el Espíritu Santo, ¿ok? Pero estamos hablando de que era una iglesia que daba, era una iglesia que bendecía a los demás, era una iglesia solidaria. Mis amados hermanos, nosotros no podemos tener un corazón duro. No podemos ser una iglesia con un corazón duro para ayudar a los demás. No podemos ser una iglesia con un corazón duro para no bendecir a otros. ¿No les duele ir por las avenidas de nuestra ciudad y ver gente tirada en la calle? ¿No les duele ver a gente necesitada, a gente pobre? Pero bueno, cerremos un poquito más el círculo, mi amado hermano. Dentro de la misma congregación, todos conocemos a alguien necesitado. ¿Y qué estamos haciendo para bendecirlos? ¿Qué estamos haciendo para bendecir a los necesitados de la iglesia? Todos, tal vez hay alguien que diga: no, yo sí soy rico. Pero la gran mayoría tenemos escasez en muchas áreas de nuestra vida. Pero conocemos a alguien más escaso que nosotros. Entonces, de nuestra propia escasez, bendiga a alguien más. Eso se llama siembra. Y lo que siembras cosechas. Y la cosecha que Dios da es abundante siempre. Así que seamos una iglesia que sepa bendecir al pobre y al necesitado, ¿sí? Seamos una iglesia solidaria. Número 7. Era una iglesia que no faltaba al culto. Ahora sí, dele un codazo al de al lado y dile: qué bueno que viniste hoy, porque no te están hablando a ti. ¿Qué dijo? Ahora sí vamos a tirar pedradas. No, ustedes están aquí, ustedes sí vinieron. Pero hay un asunto, hay un fenómeno aquí en la iglesia.
Y ahora sí, ahí le va la piedra. Diga, me salvé. No, no se salvó, ahí le va. ¿Sabe que hay un fenómeno en la iglesia? Y es por eso que casi siempre que yo predico, hago un breve resumen de lo que dije la semana pasada. Porque muchos que vinieron hoy no vinieron la semana pasada. Y muchos que vinieron la semana pasada no vinieron hoy. Entonces, necesitamos ser fieles y perseverar todos los días en el templo. Necesitamos estar en el templo. Hay una bendición enorme. Y esto es igual un tema para todo un día. Pero era una iglesia que daba culto a Dios. No se olvidaban de frecuentar la casa de Dios, ¿sí? Usted puede cantar en su casa, pero qué hermoso es cantar todos juntos aquí, ¿no? Usted puede orar en su casa, pero qué fácil es orar cuando estamos orando todos juntos aquí. Así que el Espíritu Santo se mueve sobre el pueblo que le da culto. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando su pueblo se junta a adorarle, Él habita ahí. Él se levanta, sus enemigos huyen, sus enemigos son derrotados, su gloria es derramada, su poder es manifiesto. Todas bendiciones de cuando el pueblo de Dios se reúne. Así que dice que cada día perseveraban con ánimo en el templo. Sí, estaban contentos de estar en el templo, pero también en las casas, también en el partimiento del pan, también perseveraban en los grupos familiares, vamos a decirlo así, que son la estrategia divina para el crecimiento de la iglesia. Y número 8, era una iglesia feliz. Era una iglesia feliz. Regálale una sonrisa al que tienes al lado. Dile, somos una iglesia feliz. Pero sonríele bien, hermano. Parece que alguien te dijo no sonrías y querías sonreír. Parece que te van a sacar la foto del INE, ¿verdad? No, sonríele bien. Dile, somos una iglesia feliz. Dice la palabra que comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Así que el cristiano no tiene solamente esta parte alegre, ¿verdad? Como hemos danzado y hemos gritado y hemos dado vueltas y nos gozamos de estar juntos, pero esa es la palabra clave, el gozo. Porque el gozo que Dios da no depende de las situaciones. La alegría depende de las situaciones. Se graduó el niño, estamos contentos, estamos alegres. Me dieron un aumento, estamos contentos, estamos alegres. Pero esa alegría pasa, ¿sí? Ya se graduó el niño, ¡oh, qué padre! Ya va a volver a entrar y comprar útiles. Se acabó la alegría. Me dieron un aumento en el trabajo, alegría. Te tocan más responsabilidades, poquito menos de alegría. Pero el gozo que Dios da no depende de las situaciones. El gozo que Dios da, puedes estar gozoso en la riqueza o en la pobreza. Puedes estar gozoso en la salud y puedes tener gozo aún en la enfermedad. Puedes tener gozo en todo tiempo. Puedes tener gozo en la familia, en la unidad, en la comunión. Pero también tienes gozo cuando estás solo. También tienes gozo cuando estás con tus pensamientos. También tienes gozo cuando te levantas en la mañana. También tienes gozo cuando te vas a dormir en la noche. Tal vez tienes gozo cuando tienes hambre, cuando estás comiendo, cuando estás jugando, cuando estás sentado, cuando estás leyendo. En todo momento la iglesia está llena del gozo de Dios. Amén, en todo momento. Así que el gozo que Dios da es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza, es lo que nos mantiene firmes, es lo que nos sostiene cuando estamos en tiempos de tribulación. Y finalmente, mis amados hermanos, la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Tenía gracia, es la palabra que se ocupa ahí. Tenía aprobación. Y yo quiero retarte hoy. ¿Cómo está tu favor con el resto del pueblo? Porque ahora sí está hablando de la ciudad. No está hablando de la iglesia. Aquí te amamos. Como sea, te amamos. Es un lugar de amor. Es un lugar de paz y de gozo. Amén. Es un lugar de bendición, la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener favor con la ciudad. La iglesia tiene que tener gracia con la ciudad. La iglesia tiene que tener aprobación con la ciudad. Apenas subimos un video de un proceso que estábamos haciendo aquí. Y ya sabe que cómo es la gente en los comentarios, ¿no? Entonces de repente, porque era algo como de la alabanza, si no mal recuerdo,
Y alguien en los comentarios, alguien que no tenía nada que hacer, dijo: sí, pero ¿qué está haciendo la iglesia por la ciudad? Y la persona que había subido el video le dijo: pues mira, en la iglesia tenemos comedores para niños pobres, tenemos un albergue para alcohólicos y drogadictos, tenemos todo un ministerio que ministra a las personas en situación de calle, tenemos esto, tenemos lo otro. Y empezó a decirle todo lo que la iglesia hacía. Y entonces el tercer comentario de la persona que había puesto al principio dijo: ah, ok. ¿Qué es lo que pasa? La gente no sabe lo que está pasando aquí adentro. El gozo que tú tienes, la paz que tú sientes. Pero cuando tú sales hacia allá, ¿sí? Cuando tú sales a la ciudad, la gente va a tener aprobación de la iglesia, no del centro cristiano, de la iglesia, de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Por quién? Por ti. Tú eres la imagen de la iglesia en esta ciudad. Tú eres la imagen de la iglesia en esta ciudad. Lo que la gente piense de la iglesia cristiana depende de ti, depende de mí. Y la iglesia primitiva dice que tenía favor con el pueblo, tenía gracia con el pueblo, tenía la aprobación del pueblo. ¿Y cuál es el resultado de estos 8 puntos que les acabo de aventar en menos de 30 minutos? La salvación de las almas. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Porque una iglesia que ora gana las almas. Una iglesia que estudia la palabra va por las almas. La comunión y el amor es el núcleo perfecto para que el pecador se sienta amado por Dios y proceda al arrepentimiento. Así que cada aspecto de la iglesia primitiva daba como resultado la conversión de las almas. Mi amado hermano, si oramos, si leemos la palabra, si comemos juntos todos los días, pero no predicamos el evangelio, estamos perdiendo completamente el propósito. Necesitamos tener todas estas características de la iglesia que nos impulsen para ver el reino de Dios establecido en nuestra ciudad. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, y pida: Señor, ayúdame a ser un hijo tuyo, Señor, con todas estas características. Si usted ha dejado de orar, si usted ha dejado de leer, si usted ha dejado aún de congregarse, pida perdón al Señor en esta mañana. Pida perdón al Señor y conecte otra vez con el Señor y comprométase con Cristo una vez más a no soltar la comunión, a no soltar la unidad, a ser embajadores de Cristo en esta ciudad, a llevar el evangelio. Y mientras estamos orando en esta mañana, yo quiero hablar a las personas que hoy están aquí por primera vez o han venido varias veces pero no han entregado su vida a Cristo. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mis amados hermanos, amigos que están aquí, Dios te trajo esta mañana para que escucharas de su amor, para que escucharas de su gracia, del perdón que hay para todos los pecados que has cometido, pero también para el pecado que te separa de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que esta mañana yo quiero hacer una oración. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi vida a Cristo y empezar de nuevo, por favor, haz esta oración conmigo y entrégale tu corazón a Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ven, vive en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, entregando su vida a Cristo, levánteme su mano, por favor. Me gustaría orar por ustedes. ¿Habrá alguien que esta mañana? Dios le bendiga. Que hay una dama. ¿Habrá alguien más
que esta mañana está entregando su corazón a Jesús? Levánteme su mano, por favor, allá arriba. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Ayúdeme a ver, aquí hay otra dama. Dios le bendiga. De este lado, ¿habrá alguien más? Allá atrás, otra persona más. Dios te bendiga. Allá me señalan a alguien más. Dios te bendiga. Allá me señalan a alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que esta mañana está entregando su corazón a Jesús? Por favor, algunos pastores y líderes, acérquense con los que levantaron sus manos y vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos. Acérquense, por favor. Y los demás, extiendan sus manos hacia ellos y bendíganlos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Dios, porque tu amor, Señor, es eterno. Gracias, Cristo, por el perdón de nuestros pecados, porque cuando nos arrepentimos, Señor, tú nos lavas, nos limpias de toda maldad. Y esta mañana, Señor, hablamos vida nueva a esas personas, Señor. La salvación de las almas, Señor, en esta casa. Señor, yo oro, Padre, para que tu presencia vaya con ellos, rompa sus cadenas, sane sus enfermedades, Dios, y que ellos puedan empezar una vida nueva en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abrácenlos los que están cerca. Denles un aplauso a los que están lejos. De bienvenida a la familia de Dios.